Bien, vamos a entrar en el tema, estamos en el curso de Apocalipsis o del tiempo del fin, y vamos a hablar de los otros sellos o las otras cosas que tienen que pasar con el abrir de los sellos. Recordamos que Jesús tenía en aquel manuscrito, en aquel papiro, en aquel rollo, tenía 7 sellos que abrir. Hemos visto cómo se abrieron los 4 primeros y cada uno de ellos representaba o revelaba una fuerza muy importante en la historia a través de 4 jinetes con sus caballos. Vamos entonces a avanzar y vemos que cuando Jesús abre el 5.º sello, encontramos una escena celestial. ¿De qué nos habla el 5.º sello? Estamos en Apocalipsis, capítulo 6. Y dice así, versículo 9, cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Por tanto, cuando Jesús va a abrir y abre ese 5.º sello, aparece otra fuerza de la historia. Si habíamos visto que los jinetes y sus caballos representaban a fuerzas determinantes en la historia de la humanidad, y vimos que han estado durante toda la historia en funcionamiento, aunque hacia el final de los tiempos, hacia Apocalipsis, adquieren un mayor brío, una mayor fuerza. Lo mismo ocurre con los mártires. Siempre ha habido mártires. De acuerdo al Evangelio, de acuerdo a las palabras de Jesús, desde Abel se cuentan los mártires. Desde Abel hasta Zacarías en el Antiguo Testamento. Y luego, en el Nuevo ya, pues tenemos a Juan el Bautista. Y si avanzamos a lo largo del Nuevo Testamento, pues ni más ni menos que Jesús. El propio Jesús es un mártir. Y avanzamos con Esteban, avanzamos con todos los apóstoles que murieron martirizados, avanzamos con todas las persecuciones que hubo en el Imperio Romano. Siempre a lo largo de la historia ha habido mártires. Pero en el tiempo del fin, este tiempo del fin de Apocalipsis será el tiempo de mayor sacrificio, de numéricamente tener un incremento increíble de mártires. Ya lo estamos viendo en algunos lugares de la tierra. No vamos a inventar nada nuevo, ya lo vemos. Pero vamos a más, porque el anticristo perseguirá a la iglesia, atacará, hará guerra contra los santos. Ya lo leíamos en Daniel capítulo 7 y lo hemos visto también en Apocalipsis. Va a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hemos visto cómo en Apocalipsis 13 persigue a la iglesia, lo hemos visto contra los 2 testigos, cómo llega hasta matarlos. Vamos a ver mártires, muchos a lo largo de este último recorrido final de la historia, que es el tiempo del Apocalipsis, el tiempo también, por supuesto, del anticristo y del falso profeta. Pero si miramos los antecedentes,
¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son esos precedentes para que podamos echarle un vistazo y ver lo que pasa con los mártires? Bien, hemos citado, según lo que Jesús habló, hemos citado a Abel. Podríamos decir, el Antiguo Testamento abarcaría desde Abel hasta Juan el Bautista, porque Juan el Bautista va a morir al principio del ministerio de Jesús. Por lo tanto, no va a llegar al nuevo pacto, no va a llegar al sacrificio de Jesús, no va a llegar a... Entonces, Juan se va a quedar como el último, va a quedar como el último de los profetas del Antiguo Testamento que muere, ¿no? Pero encontramos algo muy interesante, que merece la pena analizarlo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento hay una conexión entre mártires y juicios. Gente muriendo por su fe y juicio de Dios a consecuencia de eso. Un elemento tremendamente importante cuando pensamos en el tiempo del fin. Porque si va a haber un momento en la historia en donde se va a derramar el juicio de Dios como nunca antes, será en este tiempo. Será en el tiempo de Apocalipsis. Pero vamos a ver esos precedentes. Si vamos a Génesis, capítulo 4, vemos la historia de Abel y Caín, o Caín y Abel, y vemos cómo efectivamente Caín llega a matar a Abel. Abel es un adorador que hace las cosas, derrama esa adoración a Dios de una manera correcta, de una manera generosa, ajustada al propósito de Dios, mientras que Caín no. Caín ve que Abel es bendecido, mientras que él siente que no alcanza. Esto produce un conflicto y Caín comienza a concebir en su corazón que no puede soportar aquella situación y va a acabar matando a Abel. Esto es lo que encontramos en ese capítulo 4 del Génesis, especialmente en los versículos 10 al 13. ¿Qué vemos en esos últimos 4 versículos? 10 al 13, repito. Vemos la consecuencia. Son versículos que nos hablan de la maldición sobre Caín de parte de Dios, que va a ser el precedente para que toda la humanidad que haya matado al justo, que haya matado al inocente, que confiaba en Dios, sea objeto de maldición. Es inevitable. Y lo vamos a ver en algunos otros pasajes de la historia. Bueno, por supuesto, en la maldición de Caín, la hemos leído muchas veces, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué ha pasado? Y él dice, soy yo el guardián. Y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama al cielo, llega hasta el cielo. Por tanto, la maldición cae sobre ti, la tierra no te producirá, serás maldito. Y él entonces se asusta por aquello y dice, entonces cualquiera que me encuentre me matará. Él percibe que la maldición le puede conducir a la muerte. Dios le preserva la vida, pero la maldición está dada y sería alguien que estaría en conflicto durante toda su vida, conflicto con la tierra, viendo cómo no le saca producto. En Segunda de Reyes, en el capítulo 9, ahí encontramos también la venganza de Dios contra Jezabel y Acab. ¿Qué habían hecho Acab y Jezabel? Habían sido los peores reyes que jamás tuvo Israel. Lo llenaron de idolatría, quitaron a los profetas de Dios y llenaron el país de profetas de Baal, profetas de Asera. O sea,
poblaron de idolatría la nación. Por supuesto, mataron a mucha gente, mataron a los profetas, hasta el punto que Elías temió que hasta él, que se consideraba que era el último que quedaba en pie, también pudiera morir en manos de estos reyes impíos, ¿no?, que fueron Acab y Jezabel. Bien, ¿qué pasó a consecuencia de eso? En este capítulo de 2 Reyes 9 es cuando Dios va a enviar a un profeta para hacerle un encargo a Jehú. ¿Quién era Jehú? Era uno de los principales de Israel. Podríamos llamar un aristócrata, un rico, alguien que tenía influencia y poder. Y Dios va a enviar a un mensajero, a un profeta, para decirle: Dios te ordena para ser rey en Israel a cambio de Acab. Acab había muerto, acababa de morir. Y para que vengues la sangre de todo aquel que ha muerto por sus manos. Nos acordamos de Nabot, pero todos los profetas habían muerto por la persecución de Jezabel y de Acab. Y efectivamente esto es lo que pasó. Jehú va a levantarse con el poder que él ha recibido con este llamado y va a empezar a matar a toda la casa de Acab. A toda la casa de Acab, a todos los descendientes de Jezabel, a todos los que estaban a su cargo, apoyándoles y demás, todos van a perecer a consecuencia de la maldición por haber perseguido a los profetas. En Lucas 11, ya nos vamos al Nuevo Testamento, es ahí donde encontramos en los versículos 49 al 51 que Jesús hace esta declaración: Dios va a demandar a esa generación todos los muertos del Antiguo Testamento, todos los mártires del Antiguo Testamento. Y lo va a demandar a esa generación. Recordamos cuando Jesús moría en la cruz, que sus enemigos que estaban al pie verificando que moría efectivamente, dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y nuestra descendencia. Ellos mismos se echaron la maldición. Y Dios lo permitió porque efectivamente, después de la muerte del justo, después de la muerte de Juan el Bautista, de Jesús y los que vendrían después de la iglesia, de la primera iglesia, y todo lo que ya había pasado en el Antiguo Testamento, una generación pagaría con maldición por ello. Y vemos el cumplimiento, que no está escrito en la Biblia, pero vemos el cumplimiento en la historia. En el año 70 murieron millones, por lo menos hubo 1 millón de crucificados, de judíos crucificados, a manos del general Tito. Y por supuesto muchos murieron en el asedio, muchos murieron en el templo. Cuando fue quemado, vino una tremenda maldición sobre Israel a consecuencia de la muerte de los mártires. Podemos, por tanto, hacer la conexión. Los mártires hacen un cambio en la historia de Israel, en la historia del mundo. Porque cuando el inocente es machacado, masacrado, destruido, se derrama su sangre, Dios lo ve y Dios actúa. Bien, después de la
de la caída de Jerusalén nos podemos venir al tiempo del fin y encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 18, donde se nos habla de la caída de Babilonia. ¿Y te acuerdas de lo que se dice ahí en esos versículos, el 20 y el 24? Se nos dice que su destrucción es porque murió en ella, en Babilonia, murieron los apóstoles y profetas, porque a causa de ella ha venido un derramamiento de sangre, una mortandad de justos, gente dedicada a Dios, gente que servía a Dios, y el sistema de este mundo los mató. No es nada nuevo, ha estado ocurriendo desde la primera iglesia. Pero lo interesante es cómo se relaciona la caída de Babilonia, la destrucción final de esa gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, cómo se conecta ese sistema que representa su caída, la conecta con los mártires. Porque en ella, dice, se halló la sangre de todos ellos. Los santos, dice, y los profetas. Así que finalmente en Apocalipsis también encontramos las copas de la ira. El juicio definitivo de Dios sobre el mundo. Las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16. Y en los versículos 4 al 6 encontramos esto también. Que el agua, toda el agua dulce, el agua de beber, se convirtió en sangre. Y dice, sangre putrefacta. Y añade, para obligar a la gente a beberla, por cuanto derramaron la sangre de los mártires, la sangre inocente. Dice, la sangre de santos y profetas. De nuevo, vuelve a repetir, se trata de la muerte de los hijos de Dios, de los siervos de Dios. Tenemos una referencia muy interesante en Hebreos, en el capítulo 11. Es el capítulo de los héroes de la fe, lo conocemos así. Y vemos como efectivamente, también comenzando por Abel en adelante, se nos cuentan varios de los personajes que han destacado en la Escritura, en el Antiguo Testamento, por su fe. Ahora, curiosamente, hacia el final, versículos 36 al 39, da un giro y de pronto comienza a hablar de los mártires. Comienza a hablar de aquellos que mueren sin haber recibido lo prometido y que mueren dando testimonio de su fe. De alguna forma es como si nos quisiera señalar este capítulo de Hebreos, que el final de la iglesia, el final de los héroes de la fe, estará ahí. Estará sufriendo persecución. Estarán huyendo, como dice el capítulo, metiéndose en las cuevas, metiéndose en lugares ocultos. Aunque añade, aunque el mundo no era digno de ellos, pero ese será el final de la iglesia, es decir, el fin de los mártires. Se completará el número de los mártires. Quizá, como veíamos el otro día cuando hablamos de los 2 testigos, quizá ellos sean el final, o quizá con ellos también haya muchos más muriendo por la misma causa. Por tanto, Dios les dice en esta quinto sello,
Dios le dice a los mártires, vendrá, es decir, paciencia. Eso que ellos reclaman, que es venganza por su sangre, vendrá. Esa justicia llegará. Pero han de esperar hasta que se complete el número. Y entonces vendrá, como ya hemos señalado, las copas de la ira. Vamos entonces al sexto sello. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que vemos como a consecuencia de lo que ha ocurrido hasta ese momento, aparece en el sexto sello lo que podríamos llamar la gran sacudida, el gran terremoto, algo que viene a remover, a conmover los cimientos mismos de la tierra. Esto que está tan patéticamente descrito aquí nos viene a decir que los terremotos también en la Escritura están muchas veces relacionados con los mártires, relacionados con los perseguidos. Cuando hacemos un repaso vemos que en Mateo 27, a la muerte de Jesús, ¿qué se produce? Un terremoto. Y Jerusalén es sacudida. La muerte del justo y la tierra sacudida. Lo mismo ocurre con la resurrección. También con la resurrección viene un terremoto. De nuevo Jerusalén es sacudida. Tanto que nos dice el Evangelio de Mateo, ahí mismo en los versículos hacia el final de Mateo 27, que las tumbas se abren y los muertos de los justos que habían muerto del Antiguo Testamento salen y comienzan a aparecerse a la gente. Estamos hablando de los primeros resucitados, las primicias que resucitaron juntamente con Jesús. Es todos aquellos que esperaban al Mesías, que murieron siendo justos por la fe, confiando en Dios. Todos ellos también, nos dice Mateo 27, resucitaron y lo hicieron en un temblor, en un terremoto, en una sacudida de la ciudad. Luego vemos algunos casos más, por ejemplo, en Hechos 16. Recordamos cómo Pablo y Silas llegan a Éfeso y están predicando el Evangelio allí. Llega un momento en que se levanta la persecución, a causa de que Pablo ha expulsado un demonio de adivinación de una muchacha. Pues los dueños, porque era una esclava, los amos de la chica van a levantar persecución contra Pablo y Silas, porque aquella muchacha con ese espíritu de adivinación era usado por sus amos para ganar dinero. ¿Y qué ocurrió? Los metieron en la cárcel. ¿Y qué pasó cuando estaban en lo más profundo de aquella prisión
y alababan y cantaban. ¿Qué ocurrió con ellos? Vino un terremoto que sacudió la cárcel. Lo leemos ahí en Hechos 16 también. Como la cárcel es sacudida. 16 o 26. Vemos como la cárcel es sacudida y se rompen los cerrojos, se caen las cadenas, se abren las puertas y viene una conmoción. Así que estamos viendo en la Escritura como parte de los juicios es que la tierra es sacudida, tanto que dice que no solo la tierra, sino los cielos serán sacudidos. Lo acabamos de leer. Dice como la higuera que es sacudida y comienzan a caer los higos, ¿no? Pues de la misma forma Dios va a sacudir el cielo y la tierra y vamos a tener lluvias de estrellas, de meteoritos. Va a venir un impacto tremendo. Estamos hablando del día de la ira, estamos hablando de las copas de la ira de Dios. Esto es lo que representa el gran terremoto, la gran sacudida. También vemos un terremoto en Apocalipsis 11. Recordamos los dos testigos cuando son matados en la plaza, dice, de la gran ciudad, que es en el espíritu Egipto y Sodoma, donde también Jesús fue crucificado, leíamos en Apocalipsis capítulo 11. Y en el versículo 13 nos dice que de pronto vino un terremoto. Han matado a los testigos, a los dos últimos profetas, y de pronto Dios sacude la tierra. Y de nuevo viene un terremoto. Dice que murieron 7.000 hombres en Jerusalén a consecuencia del terremoto. Eso es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 16. Pero en este caso, el terremoto final va a ser de tal magnitud que dice hasta el punto que dice que toda isla desapareció. ¿Podemos imaginar un terremoto así? ¿Podemos pensar en una sacudida de ese calibre? ¿Hasta qué punto Dios va a decir se acabaron? Va a haber tal derramamiento de sangre de los mártires en el tiempo del fin, en el reinado del anticristo. Va a haber tanta injusticia, tanta maldad, tanta muerte, tanta sangre derramada, que Dios va a mandar un terremoto de tal calibre que incluso las islas desaparecerán. Podemos entender que viene una sacudida de lo profundo de la tierra y ya sabemos lo que ocurre cuando Dios golpea la tierra y se resquebraja. Lo estamos viendo en esa cadena, en ese número cada vez más creciente de volcanes. Vienen junto con los terremotos. Vienen los sismos, vienen los enjambres de sismos y de pronto parece como que alguien hubiera dado un golpe sobre la montaña, sobre aquel lugar y de pronto se abre la tierra y comienza a salir el magma, aquel infierno se desata y comienza a destruir. La ira de Dios viene para eso, viene para destruir la tierra, nos guste o no nos guste. Es lo que ha sido revelado en Apocalipsis y es lo que cabe esperar. La gran sacudida, el gran terremoto llegará. Cada vez más hay gente diciendo, sí, puede haber un gran terremoto, o puede ser quizá en Estados Unidos, o puede ser en toda la cordillera, de que viene desde arriba, desde Norteamérica y baja hasta abajo, hasta los Andes. Sea como sea, seguramente será más que eso. Será algo generalizado. Será una conmoción como nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Esto es lo que leemos.
Así que, ¿qué va a ocurrir con esa gran sacudida? El sol se va a oscurecer, la luna se enrojecerá, habrá lluvia, como digo, de meteoritos golpeando la tierra, dice como la higuera que es sacudida. El cielo se desvaneció como un pergamino. Va a haber una quema, va a haber un cataclismo de tipo atmosférico. Va a haber una hecatombe, algo que no hemos visto nunca en la historia, pero que va a ocurrir en ese momento. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dios va a trastocar y transformar la tierra. ¿Por qué? Porque la está preparando para esos 1000 años del reinado de Cristo en la tierra. Queramos verlo como lo queramos ver. La Biblia es específica. Después de estos acontecimientos, lo que nos narra Apocalipsis es un periodo de paz y justicia verdaderos, de 1000 años del reinado de Cristo en la tierra. Por tanto, para llegar a ese estado, a ese nuevo estatus de la tierra, de la humanidad, va a haber una transformación del planeta. Yo creo que ese terremoto, esa gran sacudida, nos viene a decir: la tierra va a ser reconfigurada. Los montes van a desaparecer, como leemos en Isaías, lo que es alto se bajará, lo que es bajo se levantará. Vendrá una nueva reconfiguración del planeta. Quizá para hacerlo mucho mejor, para elevarlo un poco más hacia la restauración que había perdido, lo que había dejado atrás con el pecado, la justicia que Jesús traerá en el milenio, y no me quiero extender mucho con eso, será para elevar la humanidad y elevar el planeta a un nivel superior. Terminamos con el 7º sello. Entramos entonces en el capítulo 8. No vamos a hablar mucho del 7º sello por la sencilla razón de que tampoco hay mucho de qué hablar, pero sí hay algo tremendamente interesante. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuesta un poco de imaginar esto, que en el cielo, la multitud de los ángeles, es que ha acabado una guerra tremenda entre Miguel y Satanás. Es que van a venir cosas tremendas, lo que va a venir a continuación, en la visión de Apocalipsis. Nos podemos imaginar muchas cosas. ¿Por qué llega media hora de silencio? ¿Es porque acaba una guerra y viene un periodo de silencio? ¿Es porque va a iniciarse algo muy fuerte y entonces también hay una expectación? ¿A qué se refiere esa media hora? Como media hora, dice, de silencio. Sea como sea, el Apocalipsis 18 nos sigue describiendo que vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el mar con un incienso de oro. Se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces aquí vemos que de pronto hay media hora de silencio, pero está ocurriendo algo muy importante que tiene que ver con la oración. ¿Se refiere esa media hora de silencio en el cielo a un tiempo de oración en la tierra? Y quizá de intercesión en el cielo. Está hablando de que la Iglesia va a ser llamada en este tiempo a profundizar, a guardar silencio delante de Dios
y estar en un momento muy especial de búsqueda, de intercesión delante del Señor? Lo que vemos aquí es que un ángel va a acercarse en el cielo ante ese altar bajo el cual estaban los mártires, y dice que tomó un incensario de oro y se metió mucho incienso en ese incensario, y dice que era para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces es un tiempo de oración, es un tiempo de quietud, es un tiempo de intercesión. ¿Por qué? Porque lo que viene, las 7 trompetas que acabarán con el regreso de Cristo, el arrebatamiento de la Iglesia, para dar lugar después a la ira de Dios, a las 7 copas de la ira, es un tiempo crucial para la humanidad. Es un tiempo crucial para la Iglesia. Es un tiempo de prueba para toda la humanidad. Es un tiempo de prueba para todos los creyentes. Es un tiempo de prueba para Israel. Es un tiempo como nunca antes. Jesús dijo, habrá tal tribulación como nunca en la historia. Y Daniel lo había anunciado también en el capítulo 12. Será tiempo de angustia como nunca antes la ha habido ni la habrá. Y termina diciendo, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. De nuevo, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bien, con esto entramos en el periodo de las trompetas, lo vamos a dejar aquí. Hemos visto cómo los sellos representan fuerzas operativas, espíritus enviados por parte de Dios o de parte de Dios para llevar a cabo una misión, para llevar a cabo algún propósito. Y todo esto va a estar activado y va a estar en funcionamiento a lo largo de la historia hasta llevarnos a la recta final de la carrera. Estamos terminando esa carrera. Y en este momento final de la historia, lo que vamos a ver más y más es cómo todo cobra ímpetu, fuerza, tanto lo bueno como lo malo, tanto el Evangelio siendo predicado como las fuerzas satánicas desatadas en contra de la Iglesia y cómo el anticristo toma el mando, toma el trono de la humanidad, de la tierra, para llevar a cabo la última de las persecuciones, la última de las blasfemias. Bien, lo dejamos con esto. ¿Podemos orar por eso? Padre, te damos las gracias por habernos dado esta oportunidad una vez más de estudiar Apocalipsis, de ver estas cosas, de ver cómo tu justicia finalmente triunfa, cómo tú eres un Dios fiel, que si permites el mal no lo dejas sin castigo, que si permites la injusticia es para enseñarnos algo, pero después tú traes la justicia verdadera y acabas con la maldad. Te pedimos que nos ayudes a estar en oración, como hemos visto en este pasaje, a entrar, a estar en intercesión. Las cosas que vamos a ver, las cosas que van a acontecer, merecen o necesitan de parte nuestra una preparación espiritual, sobre todo espiritual. Ayúdanos a tomarnos el tiempo necesario en tu presencia para estar listos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.